Comentario de William MacDonald, Hechos capítulo 23, versículos del 1 al 2. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. De pie ante el Sanedrín, Pablo introdujo sus observaciones con una declaración de que toda su vida con buena conciencia se había comportado delante de Dios. El sumo sacerdote Ananías se enfureció ante esta declaración. Indudablemente consideraba a Pablo como un apóstata de la religión judía, un renegado, un traidor. ¿Cómo podía alguien que se había pasado del judaísmo al cristianismo pretender esta inocencia? Por ello, el sumo sacerdote ordenó golpear en la boca al prisionero. Esta orden era extremadamente injusta, porque el proceso apenas había comenzado. Versículo 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Pablo replicó a Ananías que Dios le iba a golpear por ser una pared blanqueada. Exteriormente, el sumo sacerdote parecía recto y justo; interiormente estaba corrompido. Profesando juzgar a otros conforme a la ley, había mandado golpear a Pablo, quebrantando la ley. Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Los asistentes se sintieron asombrados ante la dura reprensión de Pablo, ¿o acaso no sabía que estaba dirigiéndose al sumo sacerdote? Versículo 5. Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Por alguna razón que nosotros desconocemos, Pablo no se había dado cuenta de que Ananías era el sumo sacerdote. El Sanedrín había sido convocado apresuradamente y quizás Ananías no llevaba sus ropajes oficiales. Incluso podría ser que no ocupase el asiento que acostumbraba ocupar, o quizá la causa residiese en los cansados ojos de Pablo. Cualquiera que fuese la razón, Pablo no había hablado mal de forma intencionada contra el gobernante debidamente constituido. Rápidamente pidió excusas por sus palabras, citando Éxodo 22:28, no injuriarás al jefe de tu pueblo. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo; acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Dándose cuenta por la conversación en la sala del tribunal que no había acuerdo entre los saduceos y los fariseos, el apóstol decidió ensanchar las diferencias declarándose ser un fariseo, que estaba sometido a juicio por creer en la resurrección de los muertos. Los saduceos naturalmente negaban la resurrección, lo mismo que la existencia de espíritus o ángeles. Los fariseos, que eran sumamente ortodoxos, creían en ambas cosas. Ver el capítulo 23, versículo 8. ¿Qué dicen? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Pablo ha sido criticado por emplear lo que podría parecer una treta carnal para dividir al tribunal. No podemos dejar de creer, escribe Pollock, que Pablo erró al declarar ser fariseo para conseguir con ello una ventaja estratégica al enfrentar a los rivales saduceos y fariseos entre sí. Versículos del 7 al 9. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios.
Tanto si estuvo justificado en ello como si no, sus palabras consiguieron suscitar un altercado entre los fariseos y los saduceos, y hubo un gran vocerío. Algunos de los escribas de la parte de los fariseos defendían la inocencia de Pablo y venían a decir, ¿qué importa? De todas formas, si un espíritu le ha hablado o un ángel. Versículo 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. La controversia entre las dos facciones opuestas se hizo tan enconada La controversia entre las dos facciones opuestas se hizo tan enconada que el tribuno mandó a la tropa a escoltar al preso fuera de la sala de vuelta a la fortaleza. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. A la noche siguiente el Señor Jesús se apareció personalmente a Pablo en la cárcel y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es destacable que en un pasaje en el que las acciones del apóstol han sido objeto de duras críticas, el Señor le encomia personalmente por haber dado un fiel testimonio en Jerusalén. No hay ni una palabra de crítica ni de reprensión de parte del Salvador. Más bien, es un mensaje de encomio incondicional y de promesa. El servicio de Pablo no había terminado aún. Así como había sido fiel en su ministerio en Jerusalén, también daría testimonio en Roma. Versículos del 12 al 15. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Al día siguiente, algunos de los judíos tramaron un complot para matar al apóstol Pablo. De hecho, más de 40 de ellos se habían comprometido bajo juramento solemne en el sentido de que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a este impostor. Su plan era como sigue. Fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, sugiriéndoles que se anunciase una reunión del Sanedrín para oír a Pablo con más detalle. El Sanedrín pediría al tribuno que hiciese comparecer al preso ante ellos. Pero los 40 asesinos se emboscarían en alguna parte entre la cárcel y la sala del concilio. Cuando Pablo se acercase a ellos se lanzarían contra él para matarle. Versículos 16 al 19. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿Qué es lo que tienes que decirme? En la providencia de Dios, un sobrino del apóstol se enteró del plan y lo comunicó a Pablo, que creía en procurarse de medios legítimos para asegurar su propia integridad física. Por ello comunicó el asunto a uno de los centuriones. El centurión acompañó personalmente al joven ante el tribuno. Versículo 20 al 21. Él le dijo, Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. El sobrino de Pablo no solo dio todos los detalles del complot, sino que también le rogó intensamente al tribuno que no cediese a las peticiones de los judíos de que llevasen a Pablo ante ellos. Versículo 22.
Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Cuando el tribuno hubo oído esto, despidió al joven mandándole que no hablase a nadie acerca de la reunión que habían tenido. Ahora se daba cuenta de que tenía que tomar medidas urgentes para librar a su prisionero de la ardiente saña de los judíos. Versículo 23 al 25. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: El tribuno llamó urgentemente a 2 centuriones y dispuso una escolta militar para llevarlo a Cesarea. La guardia se componía de 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. El viaje iba a emprenderse bajo la cubierta de la oscuridad hacia las 9 de la noche. El gran tamaño de la escolta militar no tenía la intención de constituir un tributo a este fiel mensajero de Cristo. Más bien, era una expresión de la decisión del tribuno de mantener su reputación ante sus superiores romanos. Si los judíos conseguían matar a Pablo, un ciudadano romano, entonces el oficial encargado tendría que responder por su negligencia. Versículos 26 al 28. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. El tribuno se identifica como Claudio Lisias en la carta que escribió al gobernador romano Félix. El propósito de esta carta era, naturalmente, explicar la situación con respecto a Pablo. Es más bien divertido ver cómo Lisias intenta presentarse como un héroe y como defensor del derecho. Probablemente debía sentir un gran temor de que fuese denunciado ante Félix por haber atado a un ciudadano romano no condenado. Afortunadamente para Claudio Lisias, Pablo no lo denunció. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. El tribuno explicaba que su investigación mostraba que Pablo era inocente de cualquier delito digno de muerte o de prisión. Más bien, el tumulto parecía haber sido ocasionado por cuestiones de la ley judía, debido a un complot contra Pablo. Consideraba aconsejable enviar a Pablo a Cesarea para que sus acusadores pudiesen también acudir allí y que toda la cuestión quedase aireada en presencia de Félix. Versículos 31 al 35. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: Te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El viaje a Cesarea fue brevemente interrumpido en Antípatris, una ciudad a unos 63 kilómetros de Jerusalén y a unos 38 de Cesarea. Debido a que desde este punto había poco peligro de una emboscada de los judíos, los soldados volvieron a Jerusalén, dejando a los jinetes que escoltasen a Pablo a Cesarea. Al llegar, entregaron a Pablo a Félix, junto con la carta de Lisias. Cuando una primera indagación dejó satisfecho a Félix acerca de la ciudadanía romana de Pablo, prometió oír su caso cuando sus acusadores hubiesen llegado de Jerusalén. Mientras tanto, ordenó que Pablo fuese custodiado en el pretorio o palacio de Herodes. El gobernador romano Félix había gozado de una ascensión meteórica desde la esclavitud hasta una posición de preeminencia política en el Imperio romano. En cuanto a su vida personal, era enormemente inmoral. Cuando fue designado como gobernador de la provincia de Judea, era marido de 3 damas reales.
Mientras estaba en el cargo, se enamoró de Drusila, que era mujer de Asisus, rey de Emesa. Según Josefo, el matrimonio fue arreglado mediante Simón, un hechicero de Chipre. Era un cruel déspota, como queda evidente en el hecho de que mandó asesinar a un sumo sacerdote llamado Jonatán, que le había criticado por sus excesos. Fue este Félix ante el que Pablo tuvo que comparecer. Fin del capítulo.